ajusta a las necesidades de cada una de las personas. La asistencia personal a veces se suele confundir con otras figuras y es importante, digamos, que esta diferenciación pues esté clara, ¿no? Sobre todo porque la filosofía que entraña cada una de estas figuras son diferentes, ¿no? Los cuidados familiares, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas estadísticas sobre cuáles son las prestaciones más dadas a través de la ley de atención a las personas en situación de dependencia. Pues la mayoría, la más demandada o la más dada, como se quiera ver, es las prestaciones ubicadas en el ámbito familiar, ¿no? La prestación económica de cuidados familiares. Los cuidados familiares están circunscritos al ámbito familiar. Claro, esto es una arma de doble filo, ¿no? Porque de algún modo la persona, bueno, pues no sabemos hasta qué punto la persona controla esa parte, esa parcela, cómo se dan esos cuidados. Entonces, bueno, pues queda en el ámbito familiar y por tanto no es otorgado directamente a la propia persona. Y luego está la ayuda a domicilio, ¿no? La auxiliar de ayuda a domicilio, que bueno, que es un servicio profesional que normalmente lo presta una empresa y realiza sobre todo actividades domésticas y de atención personal, pero limita mucho todas esas otras funciones de las que hablábamos antes, ¿no? Una auxiliar de ayuda a domicilio pues no conduce el coche, tiene un horario, está fijado por la empresa, esa misma persona realiza el servicio en diferentes casas, con lo cual el horario es el horario, bueno, porque se le pueda poner desde la empresa o desde el servicio que se le esté prestando. La persona, digamos, en pocas ocasiones puede elegir los horarios de la ayuda a domicilio, entonces está mucho más restringida, digamos, que lo que sería, y por supuesto no elige al trabajador sociales, al trabajador trabajadora, sino que es la propia empresa la que le asigna, ¿no? Por eso la asistencia personal es un cambio totalmente de perspectiva, ¿vale? Se trata de empoderar a la propia persona con diversidad funcional para que sea ella, en función de las capacidades, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos de diversidad funcional estamos hablando de una variabilidad también grande, ¿no? Estamos hablando de lo físico, de lo intelectual, de lo sensitivo, una gran variabilidad. Entonces, bueno, dependiendo de las capacidades de cada uno, bueno, pues así se podrá llegar a un nivel o a otro, ¿no? Pero obviamente sí significa un cambio de perspectiva en la intervención. La asistencia personal supone un pago directo. Esto significa que la persona cobra directamente la prestación, sin mediación de que el servicio lo preste pues, la empresa, lo reciba un familiar, sino que lo recibe directamente. La persona con diversidad funcional va a contratar a su asistente personal, lo contrata directamente, va a hacer una selección, va a ver cuál es la persona que más se adecua a su perfil y va a hacer una serie de entrevistas. Y luego, pues la persona con diversidad funcional le va a decir las funciones que quiere que les realice. Hay una película, que a pesar de las críticas que le podamos hacer, digamos, en ese sentido, pero que quizás muchos de vosotros y de vosotras hayáis visto, que es Intocable, una película francesa, donde un hombre, y aquí la crítica, con muchísimo dinero, pues podía llevar su vida independiente. Claro, la cuestión está en que desde las administraciones lo que no debemos de crear son desigualdades entre las personas, ¿no? Y tenemos que buscar por la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Entonces, la cuestión de que alguien tenga económicamente dinero y pueda contratar un asistente personal no tiene que limitar las posibilidades de aquella persona que percibe una pensión no contributiva, y ustedes me diréis cómo contrata a un asistente personal, ¿no? Ahí está, digamos, la crítica que deberíamos hacer a esa igualdad de oportunidades que las administraciones tienen que prestar. Esto obviamente es una filosofía, y una filosofía que se ha plasmado en un marco legal, con lo cual lo que estamos contando es algo que ya se ha reconocido por la administración, ¿no? A nivel internacional, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, que es uno de los tratados internacionales, de los pocos que hay en el mundo, ¿no? Junto con el de los derechos de los niños y de las niñas, hay uno para personas con discapacidad, y en concreto su artículo 19 recoge el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Para nosotros la ley marco es la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la mal conocida ley de dependencia,
¿vale? Sí, por eso yo no hablo de ley de dependencia, porque precisamente la ley lo que promueve es la promoción de la autonomía personal. Entonces, llamémosle las cosas por su nombre, ¿no? Porque, si no, de algún modo, creo que las palabras construyen pensamiento y en ese sentido tenemos que llamar las cosas como son, ¿no? Igualmente, su artículo 19 contempla la prestación de asistencia personal. Y luego la ley andaluza, ¿no? La ley también en el artículo 38 recoge la asistencia personal. O sea, como veis, tenemos el marco jurídico perfecto para que la ley se ponga en marcha. Bueno, esto sería cómo se hacen los trámites de la ley, pero que bueno, que esto lo conocéis vosotros porque muchos y muchas de vosotros lo habéis vivido en vuestra propia piel, ¿no? Y bueno, al final se termina elaborando un PIA que debe ser consensuado conjuntamente con un trabajador o trabajadora social. Y si nos damos cuenta, aquí esto se ve muy mal. No había manera de ponerlo de otra manera. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ah, mira, pues se ve mejor en la pantalla grande. Si os fijáis, nos vamos a fijar sobre todo en la primera línea, ¿no? Que es donde estamos, en Andalucía. Si os fijáis lo que os decía antes, quitando la teleasistencia, que es un servicio complementaria y por tanto es la que presenta mayor número, si os fijáis, es la prestación económica de cuidados familiares la que recibe un mayor número de personas. ¿Me podéis decir, por favor, cuántas personas recibe la asistencia personal? En Andalucía. Personal. Eso es. Sí. 9. Aparece en el jardín. Aquí arriba, ¿vale? Si nos fijamos en la primera, sería 9 personas, ¿vale? 9 personas, fijaros, del número tan sumamente elevado de prestaciones de cuidados familiares, pero ahora un detalle. Y es un detalle donde nos tenemos que detener. Fijaros cuántas personas recibe la atención residencial, es decir, un centro. 24.182. Decidme vosotras, ¿quién de ustedes vive en un centro residencial? Sí, el modo de vida natural de las personas es vivir en una residencia. Y ahora os pregunto, si hacemos el coste-beneficio de una residencia, ¿podríamos calcular cuánto vale una plaza en residencia? Sí. ¿Por qué la Administración me receta sin ningún tipo de pudor un centro residencial y me cuestiona si yo le digo que ese dinero que le va a costar la residencia por mi ingreso allí, me lo dé, que yo me lo voy a gestionar? ¿Por qué la Administración se cuestiona esto y no se cuestiona la plaza en residencia? Es un cambio de perspectiva. Sí, sí, claro. Un poco la idea, ¿no? Entonces, como digo, es un cambio de perspectiva. Entonces, la asistencia personal, de algún modo, es lo que promueve, ¿no? Motivos. Bueno, pues desconocimiento de la prestación, pero incluso por las propias personas con diversidad funcional, desconocen lo que es esta prestación, entre los profesionales. Yo con compañeras hablando, cuando les pregunto, oye, la asistencia personal, dice, no, pero eso está en la ley, pero eso no lo podemos dar, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se puede dar, no? Nosotros tenemos indicaciones de que eso está ahí, pero entonces hay un desconocimiento muy grande de lo que es la prestación. Se confunde con otras figuras. Bueno, pero eso es el que va. No, es totalmente diferente, ¿no? Hay una falta de facilidades también por parte de la Administración, muchas trabas administrativas, porque la persona es autogestora de su propia prestación. Va a contratar, tiene que justificar el contrato. Y luego, bueno, pues hay una vinculación de la prestación al ámbito de la educación y el trabajo, cuando hay personas que, bueno, pues no se puede plantear esto, simplemente su vida ociosa, ¿no? Que también es un derecho de cada persona. Y falta de voluntad política para darle un empuje a esta prestación. Luego hablaremos un poco de los retos al final y veremos los retos también que tiene nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y bueno, un poco aquí por darle la palabra al compañero y luego en todo caso teníamos contemplado un vídeo, pero bueno, quizá valoremos mejor la posibilidad de ponerlo o no una vez que el compañero José Luis haya acabado. Quizás sea más interesante incluso ese turno de preguntas y ya lo vemos. El vídeo es una chica con diversidad funcional intelectual que intenta
lograr su vida independiente, ¿no? Y bueno, pues aquí, como antesala a darle la palabra al compañero, desde Andalucía, y teniendo en cuenta las pocas personas que reciben la asistencia personal, lo que es la Asociación Vida Independiente de Andalucía, DIA, pues presentó a la convocatoria de subvenciones de la Junta un proyecto piloto, pero un proyecto piloto que vino enmarcado porque el Vida Independiente de Andalucía, a través de los diferentes grupos políticos, bueno, pues llevó la iniciativa al Parlamento de Andalucía y se logró una proposición no de ley. En este momento, esa proposición no de ley es lo que enmarca, digamos, este proyecto. La PNL, ¿no?, la proposición no de ley, se aprobó en el año 2013 y, bueno, a partir de ahí, la Junta viene aprobándole a esta entidad en concreto un proyecto piloto de asistencia personal enmarcado en lo que es la filosofía de vida independiente, ¿no? Porque luego podríamos entrar también a que hay otras entidades, otras organizaciones que están implementando programas de vida independiente, pero que quizás habría que preguntarse si son verdaderamente proyectos que permiten la vida independiente, ¿no? Y bueno, a nosotros nos pidieron que la acompañáramos en todo ese proceso para que hiciéramos una evaluación de cuál era el impacto que tenía ese proyecto en la vida de las personas, en la vida de las familias y en la vida de las administraciones, ¿no? Cómo impactaba el poder llevar una vida independiente en comparación, digamos, con otras prestaciones, ¿no? Y esa evaluación nos la financió la UNIA y, bueno, pues la hicimos nosotros y aquí un poco la oportunidad de compartir los datos, pues para que veáis en qué cosas se mejora, ¿no? Y qué posibilidad da tener la asistencia personal. La asistencia personal es una herramienta para la vida independiente, pero obviamente no es todo. Por eso lo que se está reclamando en este momento es una ley para la vida independiente, ¿vale? Entonces, nosotros estamos centrados en la asistencia personal porque era, de algún modo, la figura que tenían estas personas dentro de su proyecto. Pero la vida independiente es algo más que simplemente la asistencia personal. Son también las ayudas técnicas, las posibilidades de tener una vivienda, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí paso la palabra al compañero para que cuente un poquito cómo hicimos el proyecto, cómo evaluamos ese proyecto y qué personas estuvieron. Sí. Sí, yo. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer otra vez de nuevo tanto al Ayuntamiento de Dos Hermanas como a las entidades que han organizado este encuentro, crear estos espacios para que podamos discutir la problemática que tenemos las personas con diversidad funcional y poner en común aquellas posibles soluciones que nos hagan de alguna manera ser más partícipes en la sociedad y crear una sociedad más inclusiva. Gracias. Y ahora vamos a pasar un poco a explicar un poco la evaluación que hicimos desde la Universidad Pablo Olavide y la Asociación Asense y la Asociación Vida Independiente Andalucía, que era un poco la ejecutora del proyecto este. Como ha comentado ya mi compañero Antonio, pues lo que fue la evaluación se gestó dentro de esta proposición no de ley, a la vez que se daba la posibilidad de crear un proyecto piloto para ver cuáles eran los beneficios de la asistencia personal en Andalucía. También a la par se le dio la posibilidad de evaluar de alguna manera, de manera tangible, qué beneficios tenía esta prestación, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos ver de alguna manera era evaluar esos impactos sociales y económicos que tenía, de alguna manera darle un valor. Entonces, fueron 7 participantes los que participaron en la evaluación, beneficiarios del proyecto piloto. Estos fueron elegidos por la Asociación Vida Independiente Andalucía, ya que fueron los responsables de poner en marcha el proyecto. El perfil demográfico que nos facilitaron fueron 4 personas con diversidad funcional intelectual y 3 diversidad funcional física. 2 fueron varones y 5 mujeres. 2 eran menores de edad y 5 adultos. Y 4 con estudios universitarios y 3 eran estudiantes en este momento. Queríamos destacar aquí el alto nivel de autonomía que tenían a la hora de tomar decisiones con las personas usuarias o bien sus tutores en el caso de los menores. Lo que era el grado de discapacidad era muy elevado todo, varios
66% y un 99%, y la mayoría tenían una gran dependencia reconocida, tenían un punto de reconocimiento grado 3 y tan solo una persona que estaba pendiente de evaluar. Sí queríamos también poner de manifiesto que este es el primer proyecto que se hace en España enmarcado dentro de lo que era la filosofía vida independiente, porque ellos fueron los que de alguna manera determinaron qué horas de atención necesitaban cada uno y qué número de asistentes necesitaban para poder llevar una vida independiente. Han existido otras experiencias pilotos donde se ha promocionado la autonomía personal dándole un número de horas limitado, pero aquí era el único donde ellos prácticamente son los que han determinado el número de horas que necesitaba cada uno y el número de asistentes. Y una cuestión también a resaltar es que es el único proyecto en España donde han participado personas con diversidad funcional, intelectual y menores. Para explicar un poquito la metodología que hemos utilizado al desarrollo del proyecto hemos utilizado una metodología denominada SROI, Retorno Social de la Inversión. Esta metodología, que se inicia en San Francisco en los años 90 para aplicarse en proyectos sociales, luego se desarrolla posteriormente en Inglaterra aplicándose tanto a actividades ya empresariales como actividades más sociales. Y es una metodología que se basa en el análisis coste-beneficio, pero a diferencia de los métodos tradicionales que de alguna manera se enfocan más en los resultados económicos, la metodología esta va un poquito más allá buscando valores financieros y intenta también valorar o monetizar aquellos otros impactos económicos, sociales y ambientales. Trata de darle un valor a otros impactos que normalmente no se cuantifican en lo que es los modelos más tradicionales de contabilidad social. Se trata de establecer y buscar qué valor genera cada euro que se invierte en un proyecto, en una acción o actividad, ¿no? Se trata de llegar a una ratio de tal manera que por cada euro invertido pues me genera un valor social tanto. Esto es valor de lo que aporta a la sociedad. No limitarnos solamente a lo que serían los resultados económicos puros y duros, ¿no? Sino aquellos otros impactos que no se miden. Si miramos las fases que se desarrolla el proyecto, para hacer una idea, en primer lugar se establece qué alcance va a tener el proyecto, ¿no? Qué es lo que queremos medir, y identificar aquellos agentes que de alguna manera se ven implicados en el proyecto o reciben algunos beneficios. Una vez que tenemos identificados a los agentes de interés, creamos un mapa de outcome o una matriz donde relacionamos todos los recursos que de alguna manera han aportado los agentes implicados, las actividades que se desarrollan en el proyecto y ver qué cambios han producido en cada uno de los agentes implicados. Una vez que tenemos identificados todos estos cambios, se trata de evidenciar estos cambios, es decir, se establecen una serie de indicadores que de alguna manera nos demuestran que esos cambios se han producido y a la vez cuantificamos esos cambios. Pero todos los cambios, no solamente aquellos que tienen un valor económico, sino aquellos que no tienen un valor en el mercado, se buscan unas aproximaciones financieras para asignarle un valor a todos esos cambios. Una vez que tenemos establecidos estos cambios, los tenemos valorados, intentamos establecer el impacto que tienen esos cambios, pero para establecer este impacto nos paramos a reflexionar un poco sobre todos los cambios para de alguna manera ser un poco más justos, ver qué cambios se hubiesen producido independientemente de que el proyecto se hubiese hecho o no se hubiese hecho. Y igualmente ver qué cambios han sido ocasionados por otros proyectos o por otros factores. Entonces se trata de excluir y sacar del proceso de análisis de estudio estos cambios que realmente no han sido debidos a la puesta en marcha del proyecto. Y una vez que tenemos ya corregidos los resultados de todos los cambios, todos los agentes, lo que hacemos es sumar ese valor positivo o negativo restando, se suma y se resta en función de que sean cada positivo o negativo y se compara con la inversión que hemos obtenido, que hemos aportado para realizar este proyecto. Y de la comparación de la inversión que se ha realizado y el total de impacto que hemos recibido, tenemos una ratio,
coeficiente ROI, es el que nos determina cuánto valor se genera, cuánto valor se aporta a la sociedad por cada euro invertido. Una vez que tenemos ya todo el estudio, lo que se hace es una propuesta común con toda la gente implicada para de alguna manera discutir, dialogar sobre esos resultados y verificar que esos resultados son correctos. Las técnicas que hemos utilizado para la recopilación de datos han sido técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas, y destacamos las encuestas dirigidas a todos los usuarios para tener un perfil sociodemográfico, entrevistas a toda la gente implicadas, las personas usuarias, los cuidadores, los asistentes personales y otras agentes clave como fueron la Dirección General de Personas con Discapacidad y la Asociación Vida Independiente de Andalucía. Asimismo, se analizaron todos los datos de carácter económico y financiero que nos aportó la Asociación Vida Independiente y los recursos humanos que ellos aportaron, así como una extensa bibliografía que analizamos sobre esta metodología y aquellos otros proyectos que se han realizado en España y en el extranjero utilizando la metodología del ROI. Una vez que intentamos identificar, queríamos poner de manifiesto los agentes de interés que detectamos principales, aquellos agentes de interés que de alguna manera se vieron involucrados o recibieron un impacto positivo en el proyecto. Entonces destacamos la Administración Andaluza, la Dirección General de Personas con Discapacidad, que es la responsable en Andalucía de la promoción de políticas en materia para personas con discapacidad funcional y el principal financiador del proyecto. La Asociación Vida Independiente, como responsable de la puesta en marcha del proyecto y gestor del proyecto, son los que contratan a los asistentes personales. Los asistentes personales, que son los trabajadores que realizan este servicio, las personas con diversidad funcional, que son las principales beneficiarias del proyecto, en el entorno familiar, donde se instala el cuidador principal, que es el que de alguna manera casi directa sale principalmente también beneficiado en este proyecto, y la Administración Central, que con la contratación de los trabajadores indirectamente se ve beneficiada por el volumen de ingresos que recibe por las cotizaciones de la Seguridad Social, tanto del trabajador como de la empresa, por IRPF y en el ahorro que supone la prestación por desempleo. Una vez que tenemos detectado ya todos los agentes implicados, nos detenemos en ver qué dinero o qué recursos aportan estos agentes para la realización del proyecto, ¿no? Entonces, los recursos que se detectaron para la ejecución del proyecto fueron 150.000 euros, que fue una subvención de la Dirección General de Personas con Discapacidad, 35.000 euros fueron las aportaciones que realizaron los usuarios del servicio, que aportaron las prestaciones que venían recibiendo de otras prestaciones dentro de la ley de dependencia. Es decir, estos usuarios ya venían recibiendo una prestación por cuidados familiares o por asistencia personal. Lo que hicieron es que esos recursos los destinaron al proyecto también, para que de alguna manera se complementaran las necesidades que tenían. Y por otra parte, Vida Independiente, valoramos los recursos humanos que ellos aportaron a la hora de ejecutar el proyecto. La actividad que se realizó fue la actividad de asistencia personal, con la contratación de 12 personas que dieron asistencia personal a 7 usuarios, y en total durante los 17 meses que se estuvo ejecutando el proyecto prestaron un total de 18.788 horas de servicio prestado de asistencia personal. Con este servicio de asistencia personal empezamos a analizar, a preguntarnos qué cambios habíamos tenido cada uno de los agentes implicados. Y hicimos una pequeña distinción entre cambios medibles y no medibles, porque había cambios que, o bien por la importancia relativa, que era pequeña, o bien porque era muy difícil su medición, no podíamos asignarle un valor financiero, pero sí queríamos que formara parte del estudio porque lo consideramos importante, ¿no? Entonces, destacábamos que la Administración Andaluza, el principal cambio que obtienen es la reducción en el uso de otras prestaciones. Es decir, hay un ahorro por la reducción de otras prestaciones. Luego hay otros cambios no medibles, pero sí consideramos que era importante destacarlo, como era primero, para el cumplimiento parte de la proposición no de ley que tenían aprobada con el Parlamento.
Por otra parte, realizar una política más cercana a la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Y asimismo había también una reducción en el consumo de otros productos sanitarios. La gente, lo que la Asociación Vida Independiente, ella se vio principalmente beneficiada en el incremento de recursos humanos, porque la gente era mucho más participativa a la hora de participar en la actividad de la asociación, así como una mayor visibilización de la asociación. Por otra parte, había otros cambios que no valoramos, pero sí consideramos importante, que era el avance al objetivo primordial que tenía la asociación, que era a promover la asistencia personal y la sensibilización de la sociedad hacia este colectivo. Los asistentes personales, evidentemente el principal cambio que tuvieron fue su empleabilidad y recibía cambio en sueldo, ¿no? Pero aparte de eso también se vieron muy beneficiados con los mayores conocimientos que obtuvieron al prestar este servicio, haciendo una pequeña distinción entre los que trataban con las personas con diversidad funcional, que sí se vieron como aumentar sus conocimientos en el servicio, mientras que las personas que trataban con personas con diversidad funcional intelectual notaron que había una mejora de sinergia, una mejora en la sinergia a la hora de estar trabajando continuamente con la persona usuaria del servicio. Como cambios no medibles, destacábamos la visibilidad que se le estaba dando a la actividad de las personas que antes no la conocía y ahora conocía a muchísima gente, y con una mayor demanda de este trabajo. Las personas con diversidad funcional, usuarios de servicio, que han sido los principales beneficiarios, aquí evidentemente es donde notamos que había unos cambios tremendos, porque mejoraban principalmente su actividad de la vida diaria, tanto a nivel personal como ayuda doméstica, como actividades fuera del hogar. Había actividades que antes no desarrollaban y ahora ellos de alguna manera tomaban el control de su vida y decidían qué actividades querían hacer. Entonces había un desarrollo personal, un empoderamiento de ellos que les posibilitaba decidir qué querían hacer, ¿no? Ello le permitía también una mayor participación social, un mayor conocimiento a la hora de gestionar sus asistentes personales. También había mejores con las relaciones familiares, usuario con cuidador. Incluso también experimentaron un ahorro en sus actividades diarias, porque había gente que tenían contratado un asistente personal que aquí se lo ahorraba, o otros usuarios veían el ahorro que se producía en que utilizaban más, por ejemplo, menos servicios se estropeaban muchos materiales como gafas, ropa, y ellos, este ahorro, desde que tenían asistente personal, se había mejorado mucho. Sí teníamos que destacar un cambio negativo que se producía, que era la inquietud y la incertidumbre que le producía el tomar ciertas decisiones a medio y largo plazo, pero por la temporalidad del proyecto. A la hora de tomar una decisión que era a medio y largo plazo, ellos se sentían cierta incertidumbre y decían, bueno, y si esto se acaba dentro de un año, ¿cómo me planteo yo irme, por ejemplo, fuera de casa? O a vivir fuera del entorno familiar. Sí, es verdad que a medio y largo plazo tenían esa incertidumbre. En el entorno familiar, o en los cuidadores principales, donde también detectamos que se producían los primeros cambios, los principales, un gran cambio. Todos alrededor de la reducción de horas que les suponía a ellos de prestación de asistencia a su familiar, ¿no? El hecho de tener ellos que prestar o estar menos atentos a sus familiares les suponía poder realizar otras actividades, tanto de ocio como mayores oportunidades laborales, y esto les reportaba en sí una mayor bienestar emocional también. Y como única dificultad que encontraron, pues, de alguna manera era que el meter dentro de la familia a una persona externa siempre como que había como una violación de su intimidad, pero cuando se llevaban a comparar todas las ventajas que le producía la asistencia personal con los inconvenientes que solamente era esto, la verdad que prácticamente con el tiempo ni se notaba. Y en la Administración General del Estado, los cambios más destacados fueron evidentemente los incrementos de ingresos que recibieron por la contratación de los asistentes personales y el fondo de las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa, del trabajador, como el incremento de fondos por el ahorro en prestaciones por desempleo.
Una vez que teníamos todos estos cambios que se determinaron unos indicadores para ver que se habían producido y se cuantificaron económicamente, sumando todos aquellos impactos positivos y restando los negativos, pues llegamos a una ratio, un coeficiente ROI, el cual nos determinaba que por cada euro invertido en este proyecto de asistencia personal, revertía a la sociedad 3,62 € en impactos sociales. Es decir, esta ratio no queremos limitar todo el estudio a la ratio, es decir, que es como el marco para reflexionar ahora sobre todos los impactos que se producían. Es decir, aquí hubo una inversión de 202.000 € y sin embargo lo que recibió la sociedad con estos agentes sociales, estos agentes implicados, que son los 731.000 €. Es decir, que se pasó a ser un 362% de eso. Si aquí en esta tabla pues podemos comprobar cuáles han sido los principales beneficios. Dentro de la gente de interés, cuáles fueron los principales beneficiarios. Vemos que las personas usuarias fueron las que recibieron los principales impactos, los 319.000, casi un 40%, luego el entorno familiar y posteriormente la administración. Si analizamos dentro de los usuarios que recibieron el servicio, qué dimensiones de su calidad de vida fueron las que mayor se incrementaron, podemos observar que la mayor porcentaje pues, lo tiene lo que eran la mejora en las actividades, tanto en actividades fuera del hogar, actividades domésticas o actividades de carácter personal. También destaca el desarrollo personal y el bienestar material. Cuando le preguntábamos si nos podían resumir de alguna manera qué es lo que sentían desde que estaban recibiendo la asistencia personal, qué es lo que le aportaban, pues nos comentaban de que, bueno, que el hecho de participar más, salir más a la calle, hacer que se movieran más, como que todo funcionaba mejor, tanto el aparato digestivo, la circulación, y es como que todo funcionaba, todo va fluyendo más, ¿no? Igualmente, esto implicaba también un bienestar emocional, porque era como que tenían más controlada su vida. Y no quiere decir que tengamos toda la vida controlada ahora, porque evidentemente es muy relativo decir que tenemos controlado todo, pero sí que había una cierta seguridad y eso le daba una tranquilidad y un bienestar emocional que antes no tenía. En el entorno familiar, como hemos comentado, pues pasaba que exactamente algo parecido, es decir, que esa reducción de horas de atención que ellos, los familiares tenían hacia el usuario, la persona que necesitaba apoyo, pues hacía que estas horas la podían destinar a otras cosas, o bien para mejorar su tiempo libre, para dedicarlo a trabajo, recuperar relaciones familiares, y esto le producía un bienestar emocional. Igualmente, cuando le preguntábamos cómo podían resumir este cambio que se había producido en ellos, nos comentaban como que a la hora de salir y dejar a su familiar haciendo otras actividades, pues ellos iban con la tranquilidad como que no solamente que lo dejaban acompañado, sino que además veían que estaban haciendo lo que querían y que ellos estaban tomando las decisiones de lo que querían hacer. Por lo tanto, era una doble satisfacción, es decir, no solamente que estaban participando y haciendo lo que querían, sino que a la vez estaban acompañados. Y en los asistentes personales sí queríamos destacar que, aunque los impactos recibidos de los asistentes personales no eran un objetivo del programa de esta evaluación, porque realmente queríamos evaluar los impactos que recibían los usuarios, pero sí queríamos destacar que el impacto que reciben los asistentes personales por la empleabilidad y los salarios, que esto fue corregido a través del análisis punto muerto y tan solo se tuvo en cuenta en la evaluación la tasa de desempleo que hay en Andalucía, pero a nivel del impacto que supone para la economía de la región, sí que era destacable la empleabilidad y el salario, porque estamos hablando de un servicio que prácticamente el 100% de los recursos se destinan a empleo. Y por otra parte también ellos nos comentaban lo que era la adquisición de conocimientos y habilidades conforme iban desarrollando el trabajo. Ellos nos comentaban lo mismo, que conforme iban desarrollando el trabajo bien que se sentían mucho más motivados a la hora de desarrollar este trabajo, porque veían que era muy gratificante el hacer feliz a otra persona, a la vez de que cómo iban aprendiendo unos con otros, no solamente entre los interpersonales, sino iban aprendiendo del usuario, del cuidador y todos los que participaban en la sociedad.
como retos que quedan después de la evaluación y la situación en que se encuentra ahora, pues nos encontramos prácticamente en una situación muy parecida a cuando se hizo la evaluación. Es decir, que está pendiente de un desarrollo normativo que regule la asistencia personal dentro del marco de la ley de dependencia como derecho ya encuadrado en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que se ratificó en 2008 en España. Esta convención, por lo tanto, debería estar regulada e inclusiva en toda la normativa que se desarrolla aquí en España. Regularizar la situación de la figura de asistencia personal, en la cual se le asigne una categoría profesional a esta figura y se establezca el marco laboral en el cual se regule. Si no, es imposible de que pueda haber una contratación directa, porque no se puede. Siempre tienen que recurrir a una empresa para contratar al asistente personal. Nunca no podría haber el pago directo al usuario y contratar directamente al asistente personal. Y últimamente lo que estamos pendientes de la publicación de un decreto donde se regule la asistencia personal aquí en Andalucía. Ya lo puso en marcha la Consejería de Asuntos Sociales, de Igualdad y Políticas Sociales, y lo que se puso en contacto, hizo una convocatoria con todas las asociaciones para que aportaran que lo que ellos creían que deberían contar con ese decreto, qué aspectos deberían contemplar, ¿no? Entonces, tanto Vida Independiente de Andalucía como Asense, como otras organizaciones, aportamos todas aquellas cuestiones que creíamos que debería estar en ese decreto, siempre enmarcado dentro de lo que es el ideario y la filosofía de vida independiente. Se trata de que se recoja de una vez por todas lo que ya está contemplado en una normativa que es internacional, ¿no? Que es lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Bueno, ya para terminar, queríamos cerrar con una frase de Eduardo Galeano, ¿no? Cuando comenta que la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, que ya se aleja 2 pasos más, y el horizonte corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Si veis conveniente, si os parece, pasamos el turno de palabra o ponemos el vídeo, el turno de palabra, ¿no? Como veáis, la primera persona que solicitó fue Lourdes y hace un rato. No sé si alguien más quería. Parece que. ¿Ya? A ver. Ahora sí. Bueno, empiezo. Felicitarlos por la exposición, me ha parecido muy interesante. Hay muchas cosas, en la mayoría estoy por supuesto de acuerdo, como concejala de Bienestar Social, y además nosotros, como bien sabéis, es la concejalía que desarrolla la guía del municipio, es muy parecida, y ahí quiero un poquito conversar con vosotros y dialogar con vosotros respecto a eso. Felicitarlos, pero la exposición me parece muy interesante y yo os preguntaba si lo tenéis publicado, porque me gustaría hacerme con ello, porque para leerlo más detenidamente, más... Y de hecho lo hemos facilitado junto con la ponencia, lo hemos facilitado a los compañeros. Estupendo. Entonces ya les diré a las compañeras que me digan. Si yo quisiera hacer más algunos apuntes, no puedo discutir nada porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotros. Simplemente profundizar quizá algunas cuestiones. Es verdad que se desconoce lo de atención personal o asistencia personal como tal.
pero sí conocemos perfectamente, porque es el servicio mayoritariamente prestado por la ley de dependencia, que es la ayuda a domicilio. Decir que efectivamente se parecen muchísimo. Hay algunas pequeñas diferencias que los habéis mencionado, como conducir el coche, como tener quizá un horario más especial que establece la empresa, o mejor dicho, establece la ley otorgada por el grado que tiene, y entonces la empresa le facilita el servicio, a través de la empresa se le facilita el servicio. Pero ahí tengo también una duda. Si lo tiene que gestionar el usuario, la financiación o la subvención que le recibiría el usuario, ¿estamos seguros de que el usuario va a hacer un servicio de esa prestación económica? Porque me imagino que vosotros también seréis conscientes de que en un principio de la ley, en sus inicios, que por supuesto también es un foco y un yacimiento de empleo, creo que eso también fue un fundamento de peso para la creación de la propia ley, porque no solo generaba bienestar para las personas con una dependencia, sino que además generaba puestos de empleo, y así ha sido y sigue siendo. Pero mi preocupación es que en el caso de que efectivamente se aprobara estas diferencias entre la asistente personal y la ayuda a domicilio, que creo que hay poquísimas diferencias, yo creo que se podría ampliar más el servicio de ayuda a domicilio que crear dos figuras. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Que a lo mejor pues, vosotros como técnicos pues tenéis me está diciendo que no, bueno, otra perspectiva, pero no, es discutible, por supuesto, ¿no? Pero insisto, me preocupa que luego esa financiación no revierta en ese servicio, porque en los inicios de la ley de dependencia también estuvo muy en auge una prestación económica que se daba al familiar cuidador no informal. Al principio era una apuesta sobre ese apoyo a esa persona que de toda la vida había estado ayudando a la familia, pero que además ahora iba a ser remunerada y además iba a estar en la seguridad social, con lo cual cotizaba, podía tener en el futuro una pensión, etcétera. Entonces, pero luego se ha pensado, a la medida en la que se ha ido pasando los años y se ha visto la experiencia, es que al final era otra carga más a esa persona familiar que era cuidadora no informal, aunque fuera una prestación económica, que se la compensara económicamente, que tampoco era un salario como para decir, bueno, pero tenía que estar cuidando a esa persona dependiente las 24 horas del día, con lo cual volvimos a pensar que no era tan efectivo, o si no tan interesante como podía ser la ayuda a domicilio, que venía externamente y era de verdad una descarga para los familiares, un cuidado para la persona que era dependiente, que necesitaba sus cuidados, pero era una descarga para el familiar, que siempre era el que las 24 horas llevaba. Entonces, ahora, si vosotros pretendéis, con la idea esta, pretendéis que el usuario reciba su subvención para que a su vez pague, garantiza, entiendo yo que habría un control sobre eso, ¿no? Sobre la contratación. Sería a través de una empresa, estaríamos en las mismas, porque si es a través también de una empresa, sería la empresa la que gestionaría, generaría muchísimo más gastos, pienso yo. Esa es una cuestión. Hay varias cuestiones, las voy a relatar todas y luego ya, pues, si queréis contestar, o a lo mejor simplemente es una exposición de mi opinión y ya está. A lo mejor tampoco queréis contestarme, porque ya vosotros decidáis. Hay otra cuestión también. La voluntad política, tengo que decirlo, de esta Junta de Andalucía ha sido siempre por apostar. A mí me gustaría que pusierais el gráfico que habéis puesto antes, en el que se veía el número de asistentes, el número de personas que recibían asistencia. Un poco, porque viendo el gráfico, comentarlo. Porque efectivamente, en la segunda columna, empezando por la derecha, desde aquí, se ve que efectivamente la asistencia personal se ha dado 9 personas. Me sorprende, por ejemplo, que en el País Vasco se lo hayan ofrecido o se lo estén realizando 5.000 y pico personas. Pero, sin embargo, en la ayuda a domicilio, ¿dónde está? La ayuda a domicilio, que está en la tercera columna, tiene muchísimo menos número de personas, 6.900, y sin embargo en Andalucía hay 65.000. Quiere decir esto que quizás Andalucía ha costado más por la ayuda a domicilio que por la asistencia personal. Es una cuestión de criterios, pero me tengo que poner en valor sinceramente eso. De hecho, y las prestaciones económicas, que son las primeras, en la primera columna, también hay con diferencia con respecto al resto de las comunidades, incluida Madrid, incluida Cataluña, que son comunidades muy potentes. Y sin embargo, aquí en Andalucía, en fin, lo digo porque, bueno, sinceramente me siento un poquito aludida, ¿no? Como política que son, ¿no? Creo que eso lo debemos de considerar. Pero quizás tenemos que pensar,
no en perjuicio de la asistencia personal, sino que quizá la política que más ha pensado, ha priorizado la Junta es la ayuda a domicilio, que se parece muchísimo, por no decir casi igual, dando algunos matices, que la asistencia personal. Que eso sí se debe de reseñar. Y bueno, luego también comentar, porque habéis dicho que efectivamente yo estoy de acuerdo con vosotros, que las personas con una dependencia de la índole que sea, porque sean de diversidad funcional, o porque sea por enfermedad, o porque sea por edad, están mejor en sus casas que por supuesto en la residencia. Por muy buenas que sea la residencia, están mejor en sus casas. Pero también tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser realistas, que hay personas ya que necesitan estar en la residencia. Por mucho que le pongamos ayuda a domicilio, por mucho que le pongamos asistencia personal, está mejor en la residencia. Porque requiere de unos cuidados continuos, que ni siquiera una asistencia personal, las 24 horas, porque yo no sé si contemplar nosotros las 24 horas de una asistencia personal. Eso sería un coste muy superior a una residencia. Porque, entiendo yo que esas personas serán cualificadas y tendrán un sueldo digno. Quiero decir, porque habéis comentado, bueno, esa contraprestación, esta posición entre qué sería más barato, una residencia o una asistencia personal. Eso sería mejor también a debatir, que desconozco. Sinceramente lo hago un poquito por oír. Y poco más. Decir que efectivamente la Junta sigue apostando por esto. Yo sé que tenemos muchísimo más que hacer, nos queda todavía mucho más que hacer, pero sí que es cierto que también tenemos que ser optimistas, porque en Andalucía, con respecto a otras comunidades, estamos muy por encima, a pesar de la economía, muy por encima. Que tenemos que hacer más, estoy segurísima, y bueno, no voy a decir lo contrario porque sería, pero que también tenemos que poner un poco en valor eso. No me quedo porque al final voy a... Gracias. Bueno, muchas gracias por las reflexiones, ¿no? Porque precisamente se trata de eso, ¿no? Generar un marco, porque muchas veces tiene la sensación uno que expone, se va y no comparte. Entonces, yo priorizo también el que podamos... Sí. Podemos precisamente, pues eso, ¿no? Sacrificar el vídeo, que os puedo dar el enlace y más bien compartir, ¿no? La investigación está publicada, vamos, hemos traído aquí un formato, pero si ponéis en Google mismo impacto económico y social, os lleva directamente a ello y bueno, tenéis todos los detalles, ¿no? Bueno, lo primero que diría es que cuando nosotros presentamos la asistencia personal, no es que ahora digamos, no, pues todo el mundo asistencia personal, ¿no? Y bueno, y esta es la panacea. No, es simplemente una opción más que hay que potenciar para que cada cual elija. Es decir, aquella persona que se sienta pues más cómodo o su opción sea una residencia, si lo decide por sí mismo, esa es la idea, que cada cual tenga la posibilidad de elegir aquello que quiera para sí mismo, ya sea asistencia personal, ayuda a domicilio o asistencia personal, ¿no? Claro, la cuestión está aquí en que la asistencia personal, bueno, pues como hemos visto, ¿no? En Andalucía da poco juego a la hora de elegir. Y sí que hay gran diferencia entre la asistencia personal, sobre todo porque hay una cuestión que además es muy debatida y bueno, que a nivel ministerial también ha generado muchísima polémica. Las auxiliares de ayuda a domicilio generalmente tienen una formación y esa formación implica que le dé conocimiento para que sepa cómo tiene que hacer su trabajo. En este sentido, la asistencia personal no reclama, digamos, tanto una formación para que alguien venga y me diga cómo me tiene que curar una herida o cómo me tengo que levantar, sino que yo asumo mis propios riesgos, igual que si me quiero tirar de puenting, yo asumo los riesgos de lo que me puede pasar, ¿no? Entonces, si yo elijo la asistencia personal, yo decido y bueno, pues sabemos que fumar es malo y hay mucha gente que fuma, ¿no? Nadie le dice, oye, no fume, no fume. Sí, pues cada uno asume su riesgo. Entonces, en ese sentido es cómo yo puedo asumir. Entonces, el asistente personal no viene a decirme a mí cómo me tiene que cuidar, cómo puede ser ayuda a domicilio, ni...
Claro, ahí es lo que decimos, ahí esa es la parte, digamos, que se reclama, ¿no? Es decir, no hay un marco legal, no hay un convenio colectivo que regule la asistencia personal. Eso ahora mismo está en vacío, ¿no? Por ejemplo, la asistencia personal sí se contempla en el convenio que hay para el personal de residencia y es por donde se opta, digamos, a la hora de la contratación. Luis ahí puede hacer más puntualizaciones, pero de algún modo falta ese marco. Y como decía, a nivel ministerial, el Ministerio quiso crear un programa de formación sobre asistencia personal y las entidades de vida independiente volcaron ese proyecto porque no estaban de acuerdo en profesionalizar formativamente lo que era la asistencia personal, en tanto en cuanto defendían que lo que quieren es que se ajuste a mi necesidad y en todo caso una formación mínima en lo que supone la filosofía de vida independiente, pero no tanto en cuidados, porque si no estaríamos como reiterando ese modelo médico del que viene huyendo, digamos, este movimiento, ¿no? Vale. Y bueno, simplemente decir que lo del País Vasco, ¿no? Lo del País Vasco y Andalucía, bueno, tuve la oportunidad también de participar hace muy poquito en el País Vasco, son otras diferencias, porque ellos contemplan ellos otorgan la asistencia personal también al tema de mayores, el mayor volumen de asistencia personal están en mayores, allá que hace muchas matizaciones, no es tanto una apuesta por una comunidad u otra, por una prestación, sino una manera de haber entendido la prestación, más que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, sí, solamente decir que sí, que evidentemente si la ayuda se la da directamente al usuario, eso se justificaría, es decir, ahí se presentaría en sus contratos, en sus vías sociales para de alguna manera demostrar que se ha gastado. Y para demostrar la efectividad, lo que es la filosofía de vida independiente, ya parten de que no pueden contratar a un familiar, es decir, siempre va a ser una persona externa, es decir, que va a ser un recurso destinado a una persona externa, no a un familiar. El familiar no puede ser asistente personal, por lo tanto no habría ahí problema a la hora de... No sé si... bueno, lo de la regulación no existe, existe la figura de asistente personal en lo que son centros de atención especializada, pero dentro de lo que es un centro de trabajo, no a lo que es trabajar por libre, ¿no? Por eso es una figura que va generando conflicto tanto por los asistentes personales, que necesitan estar cubiertos de alguna forma, como por parte de los usuarios que quieren contratarlos directamente, porque si no vamos ahí a una empresa, realmente la empresa te selecciona el usuario, yo ya no estoy seleccionando la persona usuaria, y aquí se trata de que, de alguna manera, buscar el empoderamiento de la persona usuaria, de que ella decida en qué actividades o en qué servicios necesita apoyo, porque realmente se trata de eso, es decir, decidir, yo necesito hacer esto y como no puedo me lo hace otra persona, pero yo soy el que lo decido, no que me lo decida ni que me cuide una persona, sino decidir qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, cómo, dónde, de qué manera, ¿no? Y me permita vivir de forma independiente, porque de alguna manera esto está recorrido lo que es la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y es lo que se trata de evolucionar ese modelo social, más que un rehabilitador o médico, ¿no? Que es el que estaba implantado hasta ahora. 3 segundos. Para deciros que, por ejemplo, Noruega tiene todo esto muy desarrollado y, bueno, habría que mirar, digamos, también, ¿no? Se conoce un poquito su historia, estamos hablando de un país con unas características muy diferentes culturalmente, pero ellos tienen una ley de asistencia personal, tienen cooperativas de asistencia personal, es decir, que hay experiencia ya, ¿no? Que no es el momento, digamos, de compartir, tenemos que dedicar un monográfico casi a esto, pero, efectivamente, pero que haya experiencia que se podría trasladar. Pues nada, gracias a los compañeros por este análisis del estudio que han hecho y tan importante que es para las personas con diversidad funcional. Y pasamos ya al visionado del vídeo. Falsos mitos, personas sordas. Antes de dar paso, queremos agradecer.
verdad, podemos hablar de todo